Hola, buenos días. Ay, buenas tardes, perdón. Yo todavía pienso que son de días. Buenas tardes, primeramente, perdón por el retraso. Tuvimos aquí problemitas técnicos, con el sonido, pero bueno, ya lo corregimos, ya estamos aquí. Agradezco mucho su paciencia, su tiempo y también agradezco la oportunidad de que podamos llegar a sus casas por esta oportunidad que nos dan a nosotros de compartir un poquito lo que sabemos, lo que hemos estado experimentando a través de mucho tiempo. Y bueno, para no hacer más preámbulo, les voy a presentar ahorita en unos momentos a Juan Carlos Bedoya. Él m- tiene su doctorado en filosofía, es maestro de educación para la paz, entre otras cosas. Yo tengo el honor de conocerlo desde hace, ¿qué, Juan Carlos? Pues 2010, 2009, donde tomé Sí, por primera vez un diplomado que se llamó Evolución de la Conciencia en la Ibero, y de ahí lo he seguido en otros diplomados, tales como Del ego a la trascendencia, el taller de la sombra, un taller de solución de conflictos, entre otros. Entonces, en esta ocasión yo le pedí que nos acompañara eh, para que nos compartiera. En este caso, vamos a hablar un poco de la higiene mental. Entonces, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. no, de ninguna manera. Muchas gracias a ti, Nancy. Para mí es un gusto poder estar en foros donde se habla de desarrollo humano, porque es el camino del cambio, de la transformación de las sociedades. Realmente los países solamente cambian si hay desarrollo humano. Si no hay, no va a pasar nada, Es ¿no? correcto. La Así base es, del desarrollo es la educación, así es. y por eso estamos aquí, ayudando con nuestro granito de arena para seguir desarrollándonos, evolucionando y trascender. Empiezo, en esta ocasión, Juan Carlos, vivimos Sí. en un estado continuo de tensión. Es como si tuviéramos siempre un estrés, una tensión mental, el cual de alguna manera no nos permite este desarrollo del cual estamos hablando, no nos permite tomar buenas decisiones y convertir esta experiencia que estamos pasando en la vida en una experiencia de amor, de paz, de felicidad. ¿Cómo llegamos como humanidad a tener este estado de tensión en nuestra mente y que nos traen estos sentimientos de desintegración, sufrimiento y de alguna manera llena de conflictos? Bueno, yo creo que nosotros llegamos a este estado tratando de llenar expectativas ajenas. Eh, Llegamos a este estado porque en algún momento nos desconectamos de nosotros mismos, de nuestras propias necesidades, y empezamos a tratar de llenar las expectativas que la cultura nos vende. Eh, de alguna manera nos dijeron que íbamos a ser felices si conseguíamos una pareja con estas cualidades, si nuestro trabajo tiene estas cualidades y esta remuneración, si tú logras tener un auto con estas características, si tú logras tener una vivienda con estas características, si tú logras gozar de un estatus con estas condiciones, si tú logras tener todo eso. La realidad es que no es cierto. Los estudios longitudinales más serios que se han llevado a cabo en Estados Unidos durante los últimos 70 años indican una cosa diferente. La felicidad del ser humano se logra cuando tiene una red de apoyo, cuando establece buenas relaciones humanas, cuando la persona se da tiempo de explorarse a sí mismo, de explorarse con el otro, de hablar, de explorar nuestra interioridad psíquica y de tener buenas relaciones. Lo demás es más bien una carrera de atosigamiento. Muchas veces es una carrera para poderle demostrar a los demás que cumplí sus expectativas, que sí la hice, que sí fui exitoso. Así me esté muriendo de estrés, así esté cansado, así esté agobiado, así tenga migrañas, así tenga gastritis, así tenga contracturas.
Así tenga malas relaciones en mi familia, pero mi familia es bonita, miren, los hijos son bonitos, son bellos, y mi hijo está haciendo una carrera en una muy buena universidad, es decir, gozo de un muy buen estatus, pero en realidad la vida se me está yendo y no estoy viviendo la vida. Se me perdió, me desconecté con el flujo vital. Ese es el origen de las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Una profunda desconexión con el flujo vital, con la vida, ¿no? Eso te diría yo en primera instancia, qué es lo que está sucediendo en este momento. Claro. Y esto nos lleva, bueno, por lo que tú que estabas comenta, a vivir desde las apariencias y desde y no desde una genuina experiencia de vida. Definitivamente, claro. Esto nos lleva a tratar de demostrarle al otro que nosotros cumplimos las expectativas de la persona de acuerdo con un estándar que el colectivo crea, un estándar heredado, es un estándar cultural. Digamos que es un estándar basado en la publicidad, más que nada es un estándar basado en necesidades económicas, en un modelo social de consumismo, etcétera, pero que no es realmente el que la persona necesita, no se basa en necesidades humanas verdaderas, se basa en necesidades que le compramos a alguien que nos las vendió, en ideas que alguien nos vendió, ¿no? Que había que ser de determinada manera porque si no, pues no, tú no te veías una persona exitosa. La mayoría de la gente está estresada porque está corriendo detrás de algo que se llama el éxito. Pero ese éxito no es algo que él define bajo un criterio o bajo patrones libremente escogidos, sino que el concepto de éxito es una idea comprada, una idea que le vendió un entorno. Y mientras busca ese éxito, esa persona se estresa, sufre, se genera una serie de expectativas muy difíciles de satisfacer y acaba viviendo, como tú dices, para la apariencia, es decir, poniéndose una máscara y tratando de mostrarle a los demás que somos eh, eh, personas que estamos a la altura, somos personas exitosas, ¿no? Que esa es la idea que nos tienen vendida, pero no necesariamente individuos tranquilos, serenos, relajados, felices, satisfechos, contentos con la vida. Eso es otra cosa, ¿no? Claro. Hace un momento comentaste que no vamos en búsqueda de las necesidades humanas verdaderas. ¿Cuáles serían estas? Bueno, hay una serie de necesidades que están planteadas desde hace mucho tiempo en distintos modelos. Probablemente el más conocido es el modelo de las necesidades de Maslow. Maslow plantea que el ser humano en principio tiene que satisfacer necesidades fisiológicas. Esas necesidades fisiológicas hay que satisfacerlas porque si no, pues nos morimos, cambiamos de plano. Entonces, pues son el alimento, descanso, abrigo, hay necesidades sexuales por las cuales la especie sigue reproduciéndose, sigue existiendo, hay una necesidad de techo. La mayoría de la gente se centra ahí y vive para esas necesidades. Sin embargo, hay otras necesidades que son las de seguridad, donde la persona sienta que vive en un entorno seguro, en un entorno tranquilo, que su vida no está amenazada por otro u otros. Luego hay unas necesidades de pertenencia, es decir, el ser humano es un ser humano social, es un animal de la polis, como decía Aristóteles, es un animal político y nosotros alcanzamos nuestras más elevadas cualidades humanas, nuestras más finas condiciones como humanos las conquistamos relacionándonos con el otro. Solos no podemos. Nosotros aprendemos a amar a través de la relación con el otro. El amor lo conocimos gracias al amor, al cuidado que nos brindaron nuestros padres o nuestra madre cuando nacimos indefensos. Aprendimos el lenguaje gracias a la interacción con el otro. Aprendimos a categorizar la realidad a través de las palabras y del lenguaje gracias a la interacción con el otro. Entonces, tenemos una necesidad de pertenecer, de ser de vivir una experiencia colectiva. Pero también tenemos necesidades importantes de estima, tenemos la necesidad de intercambiar afecto, de querernos a nosotros mismos, de querer a los demás, ¿sí? De sentirnos queridos y tenemos
unas necesidades de autorrealización. Y las necesidades de autorrealización son personales. Esas cada quien las vive. Sin embargo, ha habido autores, como es el caso, por ejemplo, de los autores que trabajan la psicología positiva y, por ejemplo, también el fundador de la logoterapia, Víctor Frank, que han planteado que en términos generales los seres humanos, para sentirse realizados, tienen la necesidad de verterse a los demás. Hay una necesidad de dar. Esa necesidad no siempre se experimenta en la juventud, porque en la juventud las personas que están haciendo carrera o que recién están egresando de una carrera son las personas que están más presionadas por satisfacer esa expectativa que la familia y que los demás fincaron en ellos, ¿no? Una necesidad de demostrar que la hicieron, que fueron exitosos y que le llenaron el ojo a la comunidad, ¿no? Hay una necesidad de logro muy grande, un logro personal, ¿no? Pero ya después de que se llega a cierta edad, a partir de los 40 años, decía Erik Erikson y planteaba lo mismo Jung, los seres humanos tenemos una necesidad más solar, es decir, más extrovertida, más de dejarle al mundo algo, más de ser productivo para los demás, de pasar por esta vida y haberle hecho un aporte a los demás y no habernos ido en blanco nada más jalando agua para nuestro molino. Cuando el individuo no se siente servicial, cuando el individuo no se siente útil a los demás, cuando el individuo no siente que le brinda algo al otro, que su vida es un aporte al mundo, que su vida enriquece la vida de los demás, tiende a experimentar un vacío existencial. Y ese vacío existencial lo intenta llenar con todo tipo de experiencias. Lo puede intentar llenar viajando, comiendo, teniendo sexo, a través de consumiendo sustancias estimulantes. Lo puede llenar de muchas maneras, pero en realidad el individuo solamente va a experimentar esa satisfacción plena a través de prestarle un servicio al otro, sintiéndose útil para la vida, es decir, fructificando, ¿no? Claro. ¿Y cómo quitar? ¿Cómo limpiar todas estas ideas o que nos han puesto desde la infancia, ideas que pues nos dicen, tienes que hacer esto, tienes que satisfacer aquello, tu éxito es aquel? ¿Cómo quitarlas? ¿Cómo limpiar nuestra mente para realmente llegar a ser seres realizados en amor y felicidad? Bueno, el primer aspecto es justamente el que nos tiene reunidos hoy aquí, que está relacionado con la higiene mental. Está relacionado con que los seres humanos podamos hacernos dueños de nuestros propios estados interiores. Porque la mayoría de las personas tienen el esquema de que sus estados interiores, trátese de su tristeza, su alegría, su enojo, etcétera, son causados por el entorno. Y esa es una concepción fatalista de la existencia, porque eso significa que mi felicidad no depende de mí, sino que depende de que los demás me traten como a mí me gusta, de que la vida me presente las circunstancias y se satisfagan todas las expectativas que yo tenía, que el mundo se manifieste de una manera acorde a mis expectativas personales. Pero eso es imposible de controlar, ¿no? Yo no puedo ejercer control absoluto sobre el entorno. Yo no puedo controlar la forma como los demás me van a tratar a mí. Entonces, pero bueno, seguimos con esta charla. Gracias, Juan Carlos, por tu paciencia y justamente lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo impactan los factores externos que no están fuera de nuestro control en nuestra actitud. Entonces, pues bueno, vamos a recibir las cosas con la mejor actitud y bueno, por algo pasan las cosas, ¿cierto, Juan Carlos? Claro, eso es diciendo y practicando. Claro. Hablando y practicando. Sí, bueno, estábamos comentando la importancia de que nos pudiéramos hacer dueños de nuestros procesos mentales. Pero bueno, ahorita quizás el siguiente punto importante a señalar es que para poder hacernos dueños de nuestros estados mentales tenemos que entender un poquito cómo funciona la dinámica de nuestra mente. Y para ello hay que entender que las emociones no salen del vacío. Las emociones que nosotros sentimos, que son el gran problema con lo nuestro, los seres humanos, son
nuestras emociones, porque el desagrado, la tristeza, el enojo o la envidia, que son sentimientos, ¿no? La vergüenza, todos estos sentimientos, eso está relacionado eso con el mundo de las emociones y los sentimientos. Pero esto no surge del vacío, sino que las emociones y los sentimientos no dependen de lo que nos pasa, sino de lo que nosotros pensamos acerca de lo que nos pasa. Es decir, cómo me tomo lo que me pasa, qué significado le doy a la experiencia. Una persona de repente me puede decir, hasta luego, Juan Carlos, que estés bien, te cuidas. Y yo le digo, gracias, tú también cuídate. Pero después puede despedirse de otra persona y decirle, hasta luego, que estés bien, cuídate. Y el otro decirle, ¿cuidarme de quién? ¿Por qué? ¿Por qué me lo dices? ¿Me estás amenazando? Y entonces, ¿qué vamos a encontrar en esa otra persona? Pues falta de higiene mental. Quiere decir que esa persona probablemente está habituada a interpretar las experiencias de su vida de un modo deficitario, de un modo que lo hace sentir mal. Eh, si para mí pensar en Pedrito, me estoy inventando un nombre, ¿no? Si para mí Pedrito, para mí es un dolor de cabeza, el problema no es de Pedrito, el problema es mío. El problema es que Pedrito, para mí, en mi cabeza, Pedrito es un dolor de cabeza, es una molestia. Ese problema lo tengo yo. Ese problema no es de él. No puedo yo transformar a los demás para que yo pueda ser feliz. Por lo tanto, el primer aspecto que nosotros tenemos que lograr es un cierto nivel de autonomía para poder hacernos dueños de nosotros mismos y no ser esclavos de lo que los demás hacen, de lo que los demás nos dicen, no ser esclavos emocionales del mundo, ¿sí? Si yo digo, yo soy feliz porque me pasan cosas felices, estoy triste porque me pasan cosas tristes, estoy enojado porque me pasan cosas enojosas, ¿cuál sería la conclusión? Que soy una pobre víctima que baila al vaivén al ritmo que las circunstancias me imponen. Entonces soy un esclavo y no soy un hombre libre, ¿no? Ese sería el primer aspecto para responder a tu pregunta, lograr un cierto grado de autonomía, pero luego el segundo punto es más importante, que es cómo rediseño mis circuitos mentales, cómo cambio mis creencias, cuáles son las creencias que me convienen, cuál es una forma inteligente de ver el mundo. Una forma inteligente de ver el mundo siempre será una forma altamente adaptativa y flexible que te permita ser feliz. Si no, quiere decir que no es una forma muy inteligente que se diga de ver el mundo. Las mejores interpretaciones son las que generan en ti las mejores respuestas. Y las mejores respuestas son las que son positivas tanto para ti como para el otro. Si son positivas para el otro, malas para ti, no son funcionales. Si son positivas para ti, pero malas para el otro, tampoco son funcionales. Las mejores respuestas que tú das frente a la vida, frente a las circunstancias que te pone la vida, son aquellas que son buenas para ti y son buenas para los demás. Son entonces respuestas adaptativas y altamente funcionales. Y por lo tanto, se pueden mantener en el tiempo, ¿sí? Son sostenibles, ¿no? O sustentables, ¿no? Bueno. Claro. ¿Cómo logramos tener este tipo de pensamientos en mi proceso, perdón, cómo logramos hacer este rediseño en mis procesos mentales? A lo que voy con esto es que somos seres humanos de hábitos y Sí. el hábito te jala, el hábito te hace hacer las cosas sin pensar. ¿Cómo empezar a tener este rediseño en los procesos mentales para tomar estas decisiones que nos lleven a, a, a tener esta adaptabilidad y flexibilidad ante las circunstancias? O Ok. interpretar también correctamente, ¿no? Sí. Bueno, me gustaría a lo mejor en este caso apoyarme con una diapositiva. Claro, La última de las diapositivas, creo que hay una diapositiva que tiene tres cuadritos y no sé si la pudiéramos ver, claro. si nos pueden apoyar con la diapositiva. Ahí está. Bueno, efectivamente, nosotros podemos comparar nuestros procesos de limpieza de nuestra mente, de higiene mental, de tener una mente limpia, con el proceso de la alimentación.
con la misma forma en que nos nutrimos. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar nosotros cuando nos nutrimos? Bueno, ¿de qué nos nutrimos? Hay que saber elegir con qué alimentamos nuestro pensamiento. Segundo, ¿cómo digerimos lo que nos comimos? ¿Cómo digerimos aquello de lo que nutrimos nuestra mente? ¿Cómo digerimos las circunstancias que nos pone la vida? ¿Cómo digerimos lo que los demás nos dicen, los mensajes de los demás, las cosas que nos pasan? Pero también finalmente hay que eliminar desechos. Hay que sacar de la cabeza las cosas que estorban, las cosas que no nos ayudan, que no son útiles. Entonces, quiero ir uno por uno con estos pasos. El primero, que es el alimento, pues hay que saber de qué nutrir nuestra mente. La mayoría de las personas no son cuidadosas con lo que con esto de saber con qué nutren su mente. Porque sucede que así como en el mundo de la gastronomía existe la comida chatarra, así también la cultura ofrece toxinas psíquicas. A veces los noticieros no son el mejor alimento para la mente. Y no creas que es que hay que verlo porque estamos así, estamos bien enterados. No, eso no hay que creérselo. Porque la mayoría de los noticieros se basan en la agenda setting. Ellos deciden qué queremos que piense la sociedad. Generalmente responden a sus patrocinadores, responden a sus partidos políticos, responden a una serie de circunstancias. Por lo tanto, no te están mostrando lo que está pasando en el mundo. Casi siempre te están mostrando cosas lamentables, generalmente información que te intoxica mentalmente, que te hace enojar, que te desmoraliza. Pero las cosas buenas no te las cuenta. Los noticieros no te cuentan cosas maravillosas que están pasando en nuestro querido país. Aquí pasan cosas increíbles, cosas maravillosas. Podríamos hacer una lista impresionante de cosas extraordinarias que suceden, pero de las que nadie habla. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque es de con qué nutro yo mi mente. Ahora, ese con qué nutro yo mi mente también tiene que ver con quién te juntas, porque a veces nuestros círculos de amigos son círculos tóxicos. A veces las reuniones que tienen las personas son para sentarse a hablar mal de alguien, para criticar a alguien o criticar la empresa o criticar el gobierno, criticar instituciones o criticar a los demás. Y esa es la forma como los seres humanos nos victimizamos y nos vamos convirtiendo gradualmente en individuos victimizados, víctimas de la vida, de las circunstancias, del mundo, de las autoridades, de los demás. Todo el mundo tiene la culpa de mi vida menos yo. Yo soy el único libre de culpa y cargo. Yo soy la pobre víctima que llegué acá, soy bueno, soy angelical, pero todos los demás se portan mal y entonces pobre de mí, pobres todos nosotros. Entonces, ¿quién tiene la culpa, no? Todos nosotros somos víctimas, entonces, ¿quién sabe quién tiene la culpa? Entonces hay que tener cuidado con esos. ¿De qué hablo con mis amigos? ¿Qué elijo leer? Si me meto a internet, ¿qué elijo buscar en internet? ¿De qué quiero nutrir mi mente? Yo le haría una invitación muy cordial a las personas que nos están escuchando a que por un acto de amor a sí mismos cuiden eso, vigilen aquello que leen, sean selectivos con lo que, así como somos selectivos con la comida, seamos selectivos con aquello con que le vamos a dar, al alimento que le vamos a dar a nuestro cerebro. Seamos selectivos con las conversaciones que tenemos, con los temas que tratamos, con la forma de tratar los temas, la forma como hablamos de las cosas, porque eso nos enoja o nos trae serenidad. El siguiente paso es la digestión, porque hay que aprender a digerir adecuadamente lo que ya llegó a la mente. ¿Qué hago con la información que accede a mi mente? Es importante saber procesar racional y positivamente lo que llega allí. Entonces, aquí es importante que nosotros practiquemos, lo primero, que seamos capaces de comprender que nosotros escogemos y elegimos cómo queremos percibir las cosas. Es nuestra elección. Tú decides si quieres ver el vaso medio lleno o si lo quieres ver medio vacío. Ambas son reales, ambas son verdaderas. Que el vaso esté medio lleno, sí. Está medio vacío, sí, ambas. Es correcto. Pero si tú decides que ves el vaso medio lleno, quiere decir que estás viendo los recursos que tienes en tu vida, las capacidades que tienes, los talentos que tienes. Es mejor elegir ver los talentos, capacidades, competencias y virtudes de los demás que ver nada más sus defectos. Es mejor elegir ver las competencias que cada uno tiene, los talentos que cada uno tiene, las capacidades que cada uno tiene, porque con esos talentos y esas virtudes es con las que yo conquisto nuevos talentos. Para yo conquistar nuevas competencias y nuevas capacidades,
tengo que usar los que ya tengo. Entonces tengo que tener claro cuáles son los que ya tengo. Y para yo poderme establecer buenas relaciones con los demás, es mejor que yo me relacione con las cualidades que tiene el otro, con las virtudes del otro. Para decirlo metafóricamente, es mejor que yo me vincule con la parte luminosa de la otra persona, no con la parte sombría o con la parte oscura, usando una metáfora. Eso significa que entonces yo me entrene para aprender a ver eso y aprender a hablar de eso y aprender a comentarlo y aprender a estimularlo y aprender a reconocérselo a las personas y decírselo. Eso implicaría que superáramos quizás, este es un tema muy extenso, ¿no? Muchos vicios mentales que podemos tener, el pesimismo crónico, el pensamiento radical que me hace ver a mí las cosas solo en blanco o en blanco o en negro, el que yo supere la tendencia a tomarme todo personal, a que cuando dicen algo me lo tomo personal y me susceptibilizo, a que yo empiece a trascender eso y eso aquí va a sonar un poco, a lo mejor suena cursi, pero no, pero es absolutamente filosófico. Pido una disculpa si suena cursi, pero es filosófico lo que voy a decir. Eso solamente se supera desarrollando amor. Cuando el individuo desarrolla amor deja de ser tan susceptible, porque entonces empieza a pensar en la necesidad del otro. Si alguien te dice, oye, échame la mano porque necesito ayuda, no se pone a pensar, ¿y tú con qué derecho me lo dices? No, más bien piensa, oye, necesitas ayuda, de veras, sí, a ver, muéstrame dónde. Y entonces más bien me vuelvo una persona útil y más generosa. En cambio, de la otra manera, vivo con un ego frágil, un ego muy delicado, una piel muy delgada. Entonces es importante cultivar el amor como un sentido de responsabilidad con el otro, una preocupación por el bienestar de los demás. No ese amor romántico, hollywoodesco y telenovelesco, porque ese no ayuda mucho a construir mejores estados mentales. Eso a veces son anomalías emocionales. En realidad se necesita es desarrollar un amor mucho más maduro, un amor sólido, que ¿cómo se demuestra? Asumiendo responsabilidades, conociendo a la otra persona, siendo servicial con el otro. Si yo realmente me vuelvo una persona amorosa y yo voy por la calle conduciendo mi automóvil y veo que alguien va a salir de un estacionamiento, pues yo me detengo, le digo adelante, le hago la señal para que salga, porque a lo mejor nadie más lo está haciendo, entonces yo soy el que lo hace. Si voy por la avenida y veo que alguien quiere cruzar la calle y yo voy a dar la vuelta antes, pues pongo las direccionales para que esa persona sepa que yo voy a girar, para que si quiere cruce ya, no necesita esperarme a que yo pase. Es tener consideración con las personas que nos rodean, es salir de nosotros mismos y pensar en el otro. Está comprobado, esto no lo digo yo, estos son estudios que hizo la psicología positiva, que la gente que actúa de esa manera es gente que resuelve, tiene mejor higiene mental, tiende a ser más feliz, se siente más útil, se siente más plena, tiende a enfermarse menos. Pasan cosas muy positivas. Y por último, en la diapositiva que estamos viendo, creo que la que está, bueno, por último, tenemos la eliminación de desechos. Hay que aprender a desalojar lo que no puede ser procesado. Si tú tienes pensamientos que te generan emociones negativas, no digamos emociones negativas, emociones y sentimientos desagradables. Y además esos pensamientos no son útiles para resolver problemas, ni tampoco esos pensamientos te ayudan a ser una mejor persona. Entonces esos pensamientos son basura mental. Eso es lo que podríamos llamar toxicidad mental. Y lo mejor es olvidarlos, hacerlos a un lado. No nos son útiles. Y eso es aprender a desechar. Ahora, estos 3 pasos de los que estoy hablando aquí son pasos que requieren entrenamiento. Claro. Hay que empezar a practicarlos y se puede uno quedar ejercitándose en ellos el resto de la vida. 20 años, 30 años trabajando en esto. Pero ¿cuál es la motivación o el móvil para hacerlo? Que se va a elevar tu calidad de vida. Vas a tener mejor calidad de vida, vas a tener mejores relaciones humanas, ¿no? Y te vas a ir haciendo cada vez más dueño de ti mismo. Claro. Ahorita que estabas comentando de la filosofía, la psicología positiva, inclusive las grandes religiones, no es clase de religión, mucho menos, pero todos, la mayoría hablan justamente del amor. Y me acordé de algo que dice
que hay 3 cosas importantes: la fe, la esperanza y el amor, pero lo más importante siempre va a ser el amor. Entonces, me llama mucho la atención porque es el amor hacia el prójimo, como tú comentaste, ayudar. Y cuando tú estás inmerso en eso, pues no tiene cabida pensamientos negativos, no tiene cabida el estar mm, en un círculo vicioso, ¿no? En donde no puedas salir de ti mismo. Entonces, me llamó muchísimo la atención esto que dijiste y sí es cierto. O sea, es cuando tú te das a los demás, cuando empiezas a ayudar a los demás a comprender antes de ser comprendido, es maravilloso, ¿no? Sí, así es. Bueno, el tema del amor es un tema que tiene enfoques muy interesantes que se hacen hoy en día desde el ámbito de la biología, desde la evolución, desde la filosofía, desde la psicología positiva. Son enfoques muy interesantes porque es un concepto, lo que tú dices es cierto, dentro de lo que podríamos llamar la filosofía perenne, las grandes tradiciones, siempre el amor ha jugado un papel capital. Los griegos, había un filósofo griego del siglo V antes de Cristo que él decía, el amor es la fuerza de cohesión universal, es lo que nos une. Y tenía yo un profesor de filosofía que nos decía, lo que nos une es verdad, lo que nos separa es nuestra ignorancia nos separa. Y en realidad, cuando nosotros hacemos algo positivo por el otro, nos sentimos bien, siempre nos sentimos realizados. Los adolescentes, por ejemplo, cuando han tenido oportunidad de prestarles servicio a otros, adolescentes que se ponen, por ejemplo, se meten a la Cruz Roja y prestan servicios de auxilio a otras personas, aprenden primeros auxilios, se van a rescatar, a sembrar árboles, a ayudar al medio ambiente, a colaborarle a otros, a alfabetizar a las personas que no. La gente que hace eso, se le sube la autoestima, se sienten a gusto, se sienten útiles y se sienten bien. No hay una experiencia contraria, no se conocen experiencias distintas. Cuando una persona hace algo positivo por el otro, se da al otro, le presta un servicio al otro, ¿no? Tiende a generar estados muy positivos y cambia la visión de la persona, porque la persona a partir de ese momento más bien está atento, ¿no? Necesita alguien una ayuda, aquí estoy para servir. Cuando no, entonces está ensimismado, centrado en sus propios problemas y en consecuencia los está agrandando. Porque eso es como si una persona vive en la cima de la torre de un castillo, en el último piso de la torre de un castillo, donde en vez de ventanas para mirar el horizonte y mirar el paisaje, tiene espejos que le devuelven su imagen y lo único que ve es su propia imagen. Entonces lo único que hace ese individuo es mirarse a sí mismo y mirar sus propias amarguras, mirar su propia soledad y no hay nada mejor que cambiar esos espejos por ventanas, asomarse al mundo y ver qué puedo yo hacer por los demás, ¿no? Esa es una forma de hacer un muy buen trabajo de higiene mental. Eso cura enfermos incluso. Es terapéutico. Claro. De hecho, ahorita iba a ser la siguiente pregunta, ¿no? ¿Algún consejo, algún tip para cuando recaemos, ¿no? Así como que precisamente por los hábitos que traemos y lo que acabas de comentar, es un desarrollo continuo, es estar ejercitándonos continuamente todos los días, pero hay ciertos momentos en que recaemos. Bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? De repente recaigo y bueno, ahorita ya dijiste un consejo, un tip, sal y ayuda a otros. Sí. Bueno, hay varias cosas hay muchas herramientas, ¿no? Pero hay una herramienta que yo quiero mencionar que parece, no es muy, no se menciona, bueno, cada vez se menciona más, ¿no? Siendo más realistas, bueno. Y es que el sistema nervioso se equilibra muy bien y la mente se equilibra muy bien cuando tú haces cosas físicas. Eh, por eso la recomendación de hacer ejercicio no es porque el ejercicio sea importante, sino más bien porque el ejercicio es necesario. Cuando una persona hace algo físico
y no tiene que ponerse a alzar pesas ni a hacer cosas extremas. Basta con que un individuo camine diariamente media hora. Una persona que camina diariamente media hora y pone a trabajar sus pulmones, hace circular la sangre por su cuerpo, etcétera, tiende a tener un sistema nervioso más fuerte. Desde luego, si no lo intoxica, ¿no? Desde luego, porque también el sistema nervioso, pues, la calidad de nuestro organismo depende de la calidad de lo que nos comemos, ¿no? Claro. Entonces, si mi nutrición son puras grasas saturadas y harinas y refrescos, pues no estoy construyendo algo de muy buena calidad, ¿no? Claro, hay que comer frutas, hay que comer verduras, hay que comer cosas de buena calidad, buena proteína, proteína de buena calidad. Bueno, esto es una cosa. Tener buenos hábitos de vida, eso es lo primero. Hay que tener buenos hábitos de vida. Caminar diariamente, respetar las horas del sueño, consumir agua, tener una buena nutrición. Eso favorece que la persona tenga un mejor manejo de su vehículo mental, de su estructura mental, porque el sistema nervioso está más equilibrado, está más tranquilo. La quietud y el excesivo consumo así quieto de información en pantalla, eso de horas frente a la pantalla, eso tiende a ser con el paso del tiempo tóxico y tiende a generar desequilibrios con el sistema nervioso y las personas se intranquilizan y andan estresadas y dejan de ser reflexivos y se vuelven reactivos y es un problema eso. Eso es bueno hacer cosas físicas. Esa es una primera recomendación. La otra es, si tú decidiste que quieres actuar de una manera y en una determinada circunstancia no actúas de la manera en que decidiste porque te ganó la emoción, o te ganó la inercia porque respondiste de la misma manera que has venido haciéndolo durante años y no de la manera, de la nueva forma en que tú quieres actuar. No te deprimas ni te, ni te tires al piso, ¿no? No te azotes contra el piso, porque mucha gente hace eso. En realidad es absolutamente comprensible que eso pase. Y lo que hay que hacer no es darle resonancia al evento, es decir, mira, me pasó, sí. Volví a asomarse ahí el, el Juan Carlos tradicional, no el que quiero, sino el de antes. El viejo yo se asomó y Claro. probablemente se vuelva a asomar en otra ocasión. No va a ser ni la última, se va a volver a asomar. Pero no importa, ahorita lo que quiero revisar es qué pasó y quiero practicar mentalmente cómo me hubiera gustado responder en esta situación para ser más acorde con la forma, con la nueva forma de ser que quiero tener. Hacer ensayos mentales, visualizarse a sí mismo cómo quiero ser. Si alguien me trata de esta manera, a ver, ¿cuál es una manera responsable, inteligente, adaptativa, amorosa con que yo puedo responderle a esa persona? Y practicarla mentalmente. Y eso facilita que a futuro nosotros podamos actuar de esa manera. Pero no hay que darse por vencido. Miren, en la meditación, en las meditaciones, hay una recomendación, ¿no? Por ejemplo, una persona va a meditar en una flama, va todo el tiempo a concentrarse, a hacer una atención mental en una vela encendida y solamente va a visualizar una flama. Y el objetivo es que solamente vea la flama. Pero como la mente es dispersa, entonces el individuo está viendo la flama y de repente empieza a imaginar una fogata y de repente empieza a pensar en los incendios y luego está pensando en los bomberos y luego que está pensando en los bomberos está pensando en las Torres Gemelas y en el 11 de septiembre y luego ya está pensando en Osama Bin Laden y luego ya está pensando en los sistemas de seguridad de los países y luego se acuerda, ay no, yo tenía que estar concentrado en la flama. Y entonces los que dirigen las meditaciones, los grandes meditadores dicen, no pelees con tu mente. Lo único que tienes que hacer es regresar a la flama, tranquilo. No hace falta que te digas, no, me desconcentré, otra vez me volví a desconcentrar. No, regresas a la flama. Probablemente en un ratito vuelves y otra vez estabas pensando en la flama y a los 5 minutos otra vez ya estés visualizándote en el H-E-B comprándote un baguette, un pan baguette. Bueno, pues regresas nuevamente a la flama, sin pelearte contigo mismo y sin pelear con la mente. Y si otra vez vuelve y te pasa, no hay ningún problema. Regresas a la flama, pero sin pelear con la mente.
así, serenamente, nuevamente la flama. Si 10 veces perdiste la concentración y 10 veces tuviste que regresar tu mente otra vez a la flama, excelente, no pasa nada. Lo importante es que no pelees con tu mente y que las 10 veces que te suceda, regreses. Esa es la receta. Si nos equivocamos y no actuamos de la manera en que queríamos, no pasa nada. No te pelees contigo mismo. Simplemente toma nota, apúntalo y mantente alerta para la próxima situación. Esa es la forma como los seres humanos hemos evolucionado en los últimos 100.000 años. Wow, Así ha evolucionado el ser humano. claro. Pues creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo porque empezamos un poquito tarde. Entonces, muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo creo que ha sido una plática, aunque no de mitad y después la otra mitad, Dos pláticas. dos pláticas, eh, pero siento y estoy segura que todo esto nos ayuda a elevar nuestra calidad de vida, ¿no? Ya tenemos por ahí varios tips, tenemos 3 pasos muy importantes y es ejercitarnos constantemente. Y el ejemplo que acabas de dar es buenísimo, es si recaemos, nos distraemos o de repente nos sentimos perdidos, es tranquilo, es volver y ahora sí lo tomo así como que a tu ejemplo, volver a la flama, ¿no? Tener esta tranquilidad de decir, ok, ya pasó esto, aprendí y sigo, ¿no? Sigo mi camino, me levanto y sigo. Sigo eh, ayudándome con alimentos, o sea, con buenos hábitos de vida que como tú comentaste. Eh, no sé si primeramente, si alguien quiere comentar en el chat, hace rato estuvieron por ahí mandándonos saludos, varias gente. Dayan, muchas gracias. Eli, Nancy, por ahí estamos. Nancy a la Torre también. Denise, ¿quién más por ahí estaba conectado? Déjenme ver. Si me volteo para acá es porque acá tengo más gente. Esperanza, muchas gracias por acompañarnos. Telma, Adriana Torres, Amelia León, Orlando Llamas, Zaira. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Y bueno, Ceci Ramos dice excelente, Juan Carlos, mil gracias. De Ceci, perdón, no es Ramos, Ceci Ramo, que no traigo lentes y no veo bien. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Si alguien te quiere contactar, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, en este momento estoy un poco desconectado de las redes. Yo creo que directamente a mi correo electrónico, que es jnkbedoya, con Y, jnkbedoya@yahoo.com.mx. ¿Sí? Eh, ese es un correo en el que yo atiendo, digamos, situaciones, consultas y dudas de las personas. jnkbedoya@yahoo.com.mx. JNK. jnkbedoya, con Uh-huh, B de bueno y con Y, uh-huh, arroba Yahoo. yahoo.com.mx. Pues muchas gracias. Juan Carlos constantemente está dando talleres. Esta información que nos compartió inclusive tiene todo un taller, ¿cierto, Juan Carlos? Así es. Para las personas interesadas, aparte de otros talleres o diplomados, toda esta información forma parte de un taller eh, maravilloso, realmente maravilloso, que yo lo recomiendo mucho tomar. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy, muy agradecida contigo y con todo el auditorio. Gracias, Edith. Gracias, Orlando, otra vez. Y yo espero que tengan muy, muy bonito día. Adriana Torres, Patti Ruiz, eh, que se la sigan pasando bien, a dormir rico. Ya son las 8:12. Y bueno, nos vemos y muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, gracias a todos por su atención.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.